Destellos, el poder de Dios en la tierra. Destellos. Acompaña a Lucía, Andrés y Carla en una historia inspiradora donde el amor y la fe se encuentran con desafíos inesperados. A lo largo de 9 capítulos llenos de emoción, milagros y decisiones valientes, descubrirás cómo el poder de Dios transforma vidas, corazones y comunidades. Desde el llamado inicial en una pequeña ciudad, hasta pruebas que ponen a prueba la fe, la amistad y el coraje, cada capítulo revela que Dios obra en la tierra de formas sorprendentes. Enfrentando dudas, secretos familiares y situaciones que parecen imposibles, nuestros protagonistas aprenden que la verdadera fe no solo se cree, sino que se vive y se comparte. Prepárate para sumergirte en una aventura de esperanza, perdón y transformación, donde cada acto de amor y cada decisión valiente demuestra que Dios nos quiere hoy y siempre. Trama principal. La historia sigue a Lucía, una joven cristiana que vive en la ciudad de San Gabriel, y cómo, a través de pruebas, desafíos y eventos sobrenaturales, descubre el poder real de Dios actuando en la tierra. A medida que enfrenta conflictos personales y comunitarios, aprende que la fe no es solo creer, sino actuar, liderar y servir. La trama principal gira en torno a transformar su ciudad y a las personas que la habitan a través del amor y el poder de Dios. Subtrama. La subtrama se centra en Andrés, un joven escéptico y amigo de Lucía, que lucha con dudas sobre la fe debido a un pasado difícil y la pérdida de su padre. Su arco se desarrolla paralelamente al de Lucía, de la incredulidad a la fe activa, mostrando que el poder de Dios también puede obrar en corazones heridos, no solo en milagros visibles. La relación entre Lucía y Andrés también enfrenta tensiones, celos y desafíos emocionales, creando un conflicto interno que se resuelve al final con unidad y propósito. Otra subtrama secundaria incluye a Mariana, una joven de la comunidad con talento para la música y la enseñanza, que enfrenta inseguridades sobre su valor y propósito. Su desarrollo muestra cómo Dios empodera a las personas para servir a otros y descubrir su potencial. El poder de Dios en la tierra. Capítulo 1. San Gabriel bajo el sol ardiente. San Gabriel era un pueblo pequeño, escondido entre montañas y caminos polvorientos del norte de México. Las casas de adobe, con techos de teja rota, parecían resistir apenas a los años y al calor. El sol caía como fuego sobre la tierra, y el viento levantaba nubes de polvo que cubrían las calles. La sequía llevaba casi 3 años sin dar tregua. Los campos de maíz estaban secos, los pozos vacíos y las familias desesperadas. En medio de ese escenario vivía Andrés Martínez, un joven de 23 años que había heredado las tierras de su padre. Su vida estaba marcada por el trabajo duro, pero también por la amargura. Un año atrás había perdido a su madre por falta de medicinas. Desde entonces, su fe en Dios se había roto. A menudo repetía para sí mismo: si Dios existe, ¿por qué nos deja morir poco a poco? Muy diferente era el corazón de Lucía Ramírez, de 19 años. Ella era conocida por su sonrisa, capaz de iluminar incluso los días más oscuros. Había crecido escuchando las oraciones de su madre, y en medio del dolor, se aferraba a la esperanza. Lucía soñaba con ser enfermera para ayudar a su pueblo, pero más que nada deseaba que la fe en Dios no desapareciera de los corazones. El guía del pueblo era Pastor Samuel López, un hombre de unos 50 años que llevaba 2 décadas sirviendo en la pequeña iglesia de adobe. Aunque su espalda estaba encorvada y su voz a veces se quebraba, sus palabras seguían trayendo aliento. Sin embargo, en secreto, Samuel también luchaba con dudas. Señor, ¿cómo puedo sostenerlo si yo mismo me siento débil? Finalmente, estaba don Ernesto, un anciano de 70 años. Sus piernas ya no tenían fuerza, pero su memoria guardaba los testimonios de milagros que había presenciado en su juventud. A menudo contaba a los niños cómo Dios había hecho brotar agua en medio del desierto, o cómo había sanado enfermos cuando todo parecía perdido. Algunos lo escuchaban con respeto, otros lo miraban con incredulidad. La subtrama se tejía alrededor de Mariana, la hermana menor de Lucía, de solo 12 años. Frágil, pero con una fe pura, cada noche oraba mirando al cielo estrellado. Jesús, mándanos agua, por favor. Una tarde, las campanas repicaron llamando a todos a la plaza central. El pueblo se reunió bajo el sol ardiente. El pastor Samuel tomó la palabra. Hermanos, sabemos que la tierra clama, que nuestros corazones están cansados. Pero el poder de Dios sigue siendo el mismo. No podemos rendirnos. De entre la multitud, Andrés levantó la voz con rabia. ¿De qué sirven las oraciones, pastor? ¿Acaso la oración llenará los pozos vacíos? ¿Acaso traerá de vuelta a mi madre? Basta de palabras.
El silencio fue pesado. Muchos bajaron la cabeza. Pero Lucía, con valentía, respondió. Andrés, yo también sufro, pero si dejamos de creer, ¿qué nos queda? Tal vez Dios nos está probando. Andrés bufó con desprecio. Lo que yo necesito es agua, no ilusiones. Don Ernesto, apoyado en su bastón, intervino con voz firme. Hijo, yo vi cómo hace 40 años la tierra estaba igual de seca. Y vi con mis propios ojos cómo Dios abrió un manantial en la montaña. El poder de Dios no cambia. El pastor Samuel levantó las manos y anunció. Esta noche haremos una vigilia. No solo pediremos lluvia, pediremos que Dios renueve nuestros corazones. Porque la sequía más peligrosa está en nosotros. Esa noche, la pequeña iglesia se llenó. Los cantos y oraciones subieron al cielo. Lucía clamaba con todo su ser. Señor, muéstranos tu poder. Andrés, sentado en la escalinata afuera, miraba las estrellas con rabia. Si existes, Dios, haz algo, pero con hechos, no con palabras. En lo alto de la sierra, una grieta comenzó a abrirse. Un murmullo de agua se oía en lo profundo, como si Dios mismo estuviera preparando una respuesta. Capítulo 2. La vigilia de esperanza. Esa noche, la iglesia de San Gabriel se iluminó con velas parpadeantes que lanzaban sombras sobre las paredes de adobe. El olor a incienso mezclado con la tierra seca del pueblo creaba un ambiente sagrado, casi tangible. Los habitantes llegaron con mantas y cantaron himnos que habían aprendido de niños, sus voces resonando con una mezcla de fe y desesperación. Andrés se sentó en la última banca, los brazos cruzados, observando el lugar con escepticismo. Lucía, sentada junto a Mariana, le ofreció una sonrisa cálida. Ven, Andrés. No estás solo en esto. Dios puede obrar incluso cuando no lo vemos. Él bufó y miró al techo. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué seguimos secos? ¿Por qué la tierra y nuestras familias sufren? Pastor Samuel se acercó a Andrés, poniendo una mano firme en su hombro. Hijo, Dios no nos abandona, aunque a veces no entendamos sus caminos. Él quiere que crezcamos en fe, incluso en medio de la prueba. Mientras las palabras del pastor calaban lentamente, Mariana comenzó a orar en voz alta, con una pureza que conmovió a todos. Señor, sabemos que eres grande. Te pedimos lluvia para nuestra tierra y fuerza para nuestros corazones. Confío en ti. Don Ernesto asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Cuando yo era joven, la sequía parecía eterna. Pero Dios nunca nos dejó. Siempre envió agua y sanidad cuando menos lo esperábamos. La vigilia continuó con cánticos y testimonios. Lucía compartió la historia de su madre, que había sanado milagrosamente de una enfermedad grave gracias a la oración de toda la comunidad. La voz de los presentes se mezclaba en un clamor unísono, y Andrés sintió algo extraño en su corazón, un calor que no provenía del fuego de las velas, sino de una presencia que parecía abrazarlo desde dentro. ¿Lo sientes, Andrés? Preguntó Lucía suavemente. Él miró a la joven, por primera vez en semanas, admitió. No sé, pero algo cambia en mí. La oración terminó con un silencio reverente, y de repente, un viento fresco recorrió la iglesia. Las velas parpadearon y una sensación de paz invadió el lugar. Pastor Samuel levantó la mano y proclamó. Hermanos, Dios nos escucha. Él es fiel. Recuerden, su poder no está limitado por nuestra incredulidad. La semilla de la fe que hoy plantamos crecerá. Al salir, el cielo parecía más oscuro que antes, pero una brisa suave prometía cambios. Andrés observó las estrellas y murmuró en silencio. Señor, si me hablas, demuéstramelo, estoy listo para creer. Esa noche, mientras todos dormían, las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear suavemente los techos de teja. No era un aguacero, pero cada gota era un recordatorio tangible. El poder de Dios se manifestaba, no solo en la tierra, sino en los corazones de aquellos que habían decidido confiar. Capítulo 3. Semillas de fe. La mañana siguiente amaneció con el olor fresco de la tierra mojada. La lluvia que había caído durante la noche dejó charcos brillantes sobre las calles polvorientas del pueblo. Andrés caminaba lentamente hacia la iglesia, aún sintiendo el calor en su pecho de la vigilia anterior. Por primera vez, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Lucía y Mariana lo recibieron en la puerta con sonrisas radiantes. Mira cómo la lluvia despertó la tierra, exclamó Mariana, saltando sobre los charcos. Dios nos escucha, Andrés. ¿Lo ves? Andrés miró hacia el cielo gris y respondió con un dejo de duda mezclado con curiosidad. Sí, pero,
¿Realmente fue él, o solo coincidencia? Pastor Samuel salió de la iglesia con su Biblia en la mano y una expresión serena. Hijo, la fe no se basa solo en señales visibles, sino en confiar aún cuando no entendemos todo. La lluvia es un recordatorio, pero el verdadero poder de Dios se manifiesta cuando creemos de corazón. El grupo caminó hasta los campos de cultivo, donde los campesinos habían comenzado a preparar la tierra para sembrar. Andrés notó la expresión de esperanza en cada rostro, los ancianos, los jóvenes y los niños, todos trabajando juntos como una familia unida por la fe. Don Ernesto, con su bastón, recorría los surcos, recordando historias de lluvias milagrosas y cosechas bendecidas. Recuerden, les dijo, cada semilla que plantamos hoy representa nuestra confianza en Dios. Él puede transformar lo seco en fértil, lo imposible en posible. Andrés se arrodilló junto a Lucía, tomando un pequeño saco de semillas. Nunca pensé que orar y actuar pudieran ir juntos, murmuró, mientras enterraba las semillas en la tierra húmeda. Tal vez, estoy empezando a entender. Mientras plantaban, surgió un problema. Una tubería rota había inundado parte del terreno, amenazando con arruinar las semillas recién sembradas. Algunos campesinos comenzaron a quejarse y a murmurar dudas. Andrés sintió la tensión y recordó las palabras de Pastor Samuel: el poder de Dios se manifiesta incluso en medio del caos. Tomando coraje, se acercó a los hombres y propuso: trabajemos juntos. Dios nos dio fuerza y lluvia, no dejemos que un obstáculo nos detenga. Lucía sonrió y añadió: sí, confíen en Él y en nuestra comunidad. Juntos podemos hacerlo. Horas después, con esfuerzo compartido, el terreno quedó listo y las semillas enterradas con cuidado. Andrés, cubierto de barro y sudor, se sintió diferente, una paz profunda llenaba su corazón. Mariana lo abrazó. ¿Ves? Cuando confiamos, Dios obra a través de nosotros. Al final del día, Pastor Samuel reunió a todos para un momento de oración. Cada persona, de rodillas sobre la tierra húmeda, levantó la voz hacia el cielo. Señor, gracias por tu poder, por nuestra comunidad, por enseñarnos a creer. Ayúdanos a permanecer firmes y a sembrar con fe cada día. Andrés cerró los ojos, por primera vez, oró de verdad, sin miedo ni dudas. Señor, muéstrame cómo puedo servirte y confiar siempre en tu poder. El sol comenzó a asomarse entre las nubes, iluminando los campos y haciendo brillar las gotas de lluvia que quedaban en las hojas. Era un recordatorio silencioso de que Dios estaba presente, transformando la tierra y los corazones, y que la fe verdadera crecía donde el poder de Dios se manifestaba. Capítulo 4. El río de esperanza. El sol de la mañana se filtraba entre nubes dispersas, pintando de dorado las montañas que rodeaban el pueblo. Andrés caminaba hacia el río cercano, con la mente llena de las enseñanzas de Pastor Samuel y los recuerdos del día anterior en los campos. Las semillas plantadas no solo representaban la tierra fértil, sino también la fe que comenzaba a crecer en su corazón. Lucía y Mariana lo acompañaban, recogiendo piedras y ramas para construir pequeñas barreras que protegieran el terreno de la creciente corriente del río. El murmullo del agua era constante, como un canto suave que parecía recordarles la presencia de Dios. Andrés observó el río y reflexionó. Es impresionante cómo algo tan poderoso puede ser a la vez tan necesario para la vida. Así también es Dios, su poder nos sostiene y nos da todo lo que necesitamos. De repente, se escuchó un grito. Era don Ernesto, quien había bajado más cerca del río y notó que la corriente arrastraba algunos troncos que podrían dañar los cultivos. Rápido, tenemos que detenerlos. Alertó con voz firme. Si dejamos que el río arrase, toda nuestra siembra se perderá. Andrés sintió un miedo inicial, pero recordó las palabras de Pastor Samuel: el poder de Dios se manifiesta cuando actuamos con fe y valentía. Respiró hondo y se lanzó con decisión a ayudar, tomando piedras grandes y atando ramas para crear una barrera. Lucía y Mariana lo siguieron, mientras otros vecinos se unían, trabajando con coordinación y esperanza. Entre esfuerzos, Andrés comenzó a notar un cambio en su corazón. La preocupación inicial se transformaba en confianza y alegría. El río seguía siendo fuerte, pero ahora sentía que Dios guiaba sus manos y su comunidad. «Esto es increíble», exclamó Mariana, mientras ajustaba un tronco para reforzar la barrera. «El poder de Dios está con nosotros». Mientras trabajaban, Andrés escuchó murmullos de algunos jóvenes que dudaban de que sus acciones tuvieran algún efecto. ¿Creen que todo esto sirva de algo?, preguntó uno con escepticismo. El río es demasiado fuerte. Andrés se acercó y, con una voz firme pero amable, les respondió: no es solo nuestra fuerza,
es Dios quien nos da la capacidad de actuar. Cada acción, cada oración, cada esfuerzo cuenta. Confíen y verán cómo Él obra. Con esfuerzo conjunto, lograron estabilizar la corriente y proteger la tierra. La comunidad, cansada pero agradecida, se reunió cerca de la orilla. Pastor Samuel llegó, su rostro iluminado por la satisfacción de ver la unidad y fe de su gente. Hoy han visto cómo el poder de Dios puede manifestarse en la tierra, dijo mientras levantaba la mano hacia el cielo. No solo en la lluvia, no solo en los campos, sino también en nuestras decisiones, en nuestro trabajo y en nuestra confianza. Andrés se arrodilló junto al río, con las manos hundidas en el barro húmedo, y susurró: Señor, gracias por mostrarnos tu poder. Enséñanos a seguir actuando con fe, a proteger lo que nos das y a cuidar a nuestra comunidad. El río continuó su curso, ahora pacífico y lleno de vida, reflejando la luz del sol y simbolizando la esperanza que había florecido en los corazones de todos. La jornada terminaba con una certeza: el poder de Dios no era distante ni invisible, estaba presente en cada acción, en cada esfuerzo y en cada corazón dispuesto a confiar en Él. Capítulo 5. La luz en la tormenta. El cielo estaba cubierto de nubes grises y densas, presagiando la tormenta que se acercaba. Las calles del pueblo comenzaron a llenarse de charcos y el viento movía los árboles con fuerza, como si quisiera recordar a todos la fragilidad de la vida. Andrés, Lucía y Mariana observaban desde la plaza, preocupados por los cultivos que habían protegido días antes. La comunidad había trabajado arduamente, pero la naturaleza parecía desafiar su esfuerzo. No entiendo, Andrés, dijo Lucía, mirando los campos desde la colina. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo, hemos orado, y aún así el río amenaza con arrasar todo. Andrés respiró profundo, recordando las palabras de Pastor Samuel: cuando Dios actúa en nuestra tierra, no siempre lo vemos de inmediato, pero su poder siempre se manifiesta. Lucía, el poder de Dios no se mide solo por lo que vemos, respondió. Nuestra fe y nuestras acciones también son parte de su obra. Mientras hablaban, Mariana señaló una figura al otro lado del río. Era don Ernesto, luchando contra la corriente para proteger una sección de los cultivos que parecía más vulnerable. Andrés no dudó ni un instante, corrió con sus compañeras hacia él, llevando cuerdas y troncos para reforzar las barreras improvisadas. La tormenta comenzó a intensificarse. La lluvia golpeaba con fuerza y los rayos iluminaban el cielo, creando destellos que reflejaban en el agua. Andrés sintió miedo, pero se aferró a la certeza de que Dios estaba presente. No podemos rendirnos, gritó Mariana, mientras sostenía un tronco contra la corriente. Dios nos ha dado esta fuerza para actuar. Al mismo tiempo, un grupo de jóvenes de la comunidad dudaba, temerosos de que todo su esfuerzo fuera en vano. Es demasiado tarde, susurró uno. La tormenta es más fuerte que nosotros. Andrés se acercó y, con voz firme pero llena de esperanza, respondió: no estamos solos. Dios está con nosotros, y cada acción que hacemos con fe cuenta. Levántense y trabajen con nosotros. Poco a poco, los jóvenes se unieron al esfuerzo. Cada tronco colocado, cada piedra arrastrada, parecía tener un propósito mayor. La coordinación de la comunidad era evidente, y la fuerza del grupo crecía. Entre relámpagos y truenos, Andrés levantó la vista y murmuró una oración silenciosa. Señor, permite que tu luz brille incluso en la tormenta. Enséñanos a confiar en ti, a actuar con fe y a cuidar de los demás. Finalmente, tras horas de lucha, la corriente se estabilizó y los cultivos fueron protegidos. La tormenta comenzó a amainar, dejando un cielo gris pero más sereno. Pastor Samuel llegó con su sombrero mojado, pero con una sonrisa llena de orgullo. Hoy han visto cómo el poder de Dios se manifiesta en la tierra, dijo. No siempre de la forma que esperamos, pero siempre de la forma que necesitamos. La fe activa y la acción juntos producen milagros. Andrés, empapado pero lleno de gratitud, se giró hacia Lucía y Mariana. Nunca olvidemos esto, dijo. Dios nos quiere activos, valientes y unidos. Su poder se refleja cuando trabajamos juntos con fe. El río, ahora calmado, reflejaba los rayos débiles del sol que comenzaba a salir entre las nubes. La comunidad, exhausta pero llena de esperanza, entendió que habían sido testigos del poder de Dios en la tierra, manifestado en cada esfuerzo, cada acción y cada corazón dispuesto a confiar. Capítulo 6. La semilla de esperanza. El amanecer llegó con un cielo teñido de tonos rosados y dorados. La comunidad se despertaba lentamente, aún recordando la tormenta de la noche anterior y la sensación de triunfo tras proteger los cultivos. Andrés,
Lucía y Mariana caminaban por la plaza central, observando cómo los vecinos comenzaban a reparar techos, limpiar calles y plantar nuevas semillas. Cada acción reflejaba un compromiso renovado con la vida y con la fe. Nunca pensé que vería a todos tan unidos, dijo Lucía, mientras ayudaba a colocar sacos de tierra en un huerto comunitario. Es como si Dios hubiera encendido un fuego en nuestros corazones. Andrés sonrió y sostuvo la mirada de la joven. Eso es exactamente lo que Él hace. Su poder no solo se manifiesta en los milagros grandes, sino en nuestra disposición a actuar con amor y fe. Mariana se acercó a un grupo de niños que recogían agua de lluvia para regar las plantas recién sembradas. Chicos, recuerden siempre que Dios cuida de cada semilla, les dijo. Así como Él cuida de nosotros, también cuida de todo lo que hacemos con intención de servir. En ese momento, don Ernesto apareció con un cuaderno antiguo en la mano, lleno de notas y oraciones que había registrado durante años de dedicación a la tierra y a la fe. Hoy quiero mostrarles algo, dijo, reuniendo a Andrés, Lucía y Mariana. Estas son semillas que he guardado desde tiempos difíciles. Cada una de ellas simboliza una promesa de Dios, una oportunidad de ver su poder manifestarse en la tierra. Andrés tomó una de las semillas y la observó con cuidado. ¿Y qué debemos hacer con ellas?, preguntó. ¿Solo plantarlas o también creer en lo que representan? Don Ernesto sonrió. Ambas cosas. La fe sin acción no produce fruto, y la acción sin fe es vacía. Dios nos enseña que su poder se manifiesta cuando creemos y actuamos juntos. Mientras sembraban las semillas, la comunidad comenzó a reunirse alrededor, escuchando las palabras de don Ernesto y participando en la acción. Cada gesto, desde levantar un saco de tierra hasta regar una planta, estaba lleno de un significado espiritual profundo. Andrés recordó entonces la enseñanza de Pastor Samuel: Dios obra en la tierra y en los corazones. Cuando cuidamos lo que Él nos da, su poder se hace visible. El sol comenzaba a subir, iluminando los campos y la plaza. Lucía miró a su alrededor y sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. Miren todo esto, susurró. Cada persona, cada esfuerzo, cada oración, es un reflejo del poder de Dios en la tierra. Mariana tomó la mano de Lucía y Andrés. Hoy hemos sembrado más que semillas, dijo. Hemos sembrado esperanza, unidad y fe. Y eso, estoy segura, dará frutos que durarán generaciones. Andrés cerró los ojos y elevó una oración silenciosa. Señor, gracias por permitirnos ver tu poder en acción. Ayúdanos a seguir trabajando juntos, a cuidar de esta tierra y a recordar siempre que cada esfuerzo, grande o pequeño, es parte de tu obra divina. Cuando terminaron de sembrar, la comunidad se reunió alrededor de los nuevos brotes, observando cómo la tierra húmeda brillaba bajo la luz del sol. La lección estaba clara: el poder de Dios no solo se encuentra en milagros extraordinarios, sino en cada acción de amor, fe y cooperación, manifestándose en la tierra y en los corazones de quienes confían en Él. Capítulo 7. La tormenta y la fe. El cielo amaneció gris y cargado de nubes. El viento agitaba las ramas de los árboles mientras gotas de lluvia comenzaban a golpear suavemente los tejados. La comunidad de San Gabriel había estado trabajando durante semanas para reconstruir los cultivos y reparar casas después de las fuertes lluvias de los días anteriores. Sin embargo, esa mañana una tormenta más intensa amenazaba con destruir todo lo que habían logrado. Andrés, Lucía y Mariana se reunieron frente a la plaza central, observando cómo el agua comenzaba a acumularse en las calles. La tensión era palpable, pero no había lugar para el desánimo. Tenemos que actuar rápido, dijo Andrés, ajustándose la capucha de su impermeable. Si dejamos que la tormenta arrase con los huertos, todo nuestro trabajo se perderá. Lucía miró a los vecinos que corrían para proteger sus casas y cultivos. Es ahora cuando debemos demostrar que el poder de Dios está con nosotros, dijo con determinación. No solo para salvar lo que hemos plantado, sino para enseñar que nuestra fe no depende del clima ni de las dificultades. Mariana asintió y comenzó a organizar a los niños y adultos para trasladar los sacos de tierra y reforzar los huertos. Cada acción estaba acompañada de oraciones cortas y firmes. Señor, protégenos y guía nuestras manos, decía. Que tu poder se manifieste en esta tierra y en nuestros corazones. Mientras trabajaban, don Ernesto apareció con una lona grande y comenzó a cubrir las plantas más vulnerables. Recuerden, dijo, no estamos solos. Dios nos da la fuerza y la sabiduría para proteger lo que es valioso. Solo debemos actuar con fe y amor. La lluvia aumentó, y el viento amenazó con derribar los techos de algunas casas. Andrés, empapado pero concentrado,
ayudó a levantar un cobertizo que estaba a punto de ceder. Lucía tomó su mano y juntos lo aseguraron. Cada esfuerzo cuenta, le dijo. Es nuestro testimonio de que Dios obra incluso en medio de la tormenta. Mientras tanto, Mariana escuchó un llanto cerca del río. Corrió y encontró a un niño atrapado en un charco profundo. Sin pensarlo, lo sostuvo y lo llevó a un lugar seguro. Gracias a Dios, susurró. Su poder nos enseña a cuidar unos de otros, a actuar con amor en cada momento. Después de horas de trabajo intenso, la tormenta comenzó a amainar. La comunidad, exhausta pero agradecida, observó cómo los huertos y casas resistían. Lucía levantó la mirada al cielo despejado entre las nubes. Esto es solo un recordatorio de que Dios nos quiere hoy, dijo. Que cada acción que hacemos con fe y cooperación refleja su poder en la tierra. Andrés se unió a ella. Y que no importa cuán grande sea la tormenta, con Dios y con nuestra unidad, podemos enfrentar cualquier desafío. La lección era clara, el poder de Dios se manifiesta en la fe activa, en la cooperación y en la valentía para actuar incluso frente a las pruebas más difíciles. La subtrama del capítulo, que mostraba cómo cada personaje superaba sus miedos personales y aprendía a confiar más plenamente en Dios, se entrelazaba con la trama principal de proteger y fortalecer la comunidad. Capítulo 8. La luz después de la tormenta. La mañana siguió después de la tormenta, y el sol comenzó a iluminar la ciudad de San Gabriel con rayos dorados que hacían brillar las gotas de lluvia sobre los techos y el suelo. La comunidad había trabajado sin descanso durante toda la noche para reparar los daños y asegurarse de que los cultivos sobrevivieran. La sensación de alivio y gratitud llenaba el aire. Lucía caminaba por la plaza, observando cómo los vecinos recogían ramas, reforzaban techos y ayudaban a los niños a regresar a sus casas. Su corazón latía con fuerza, veía cómo la fe de todos se traducía en acciones concretas. Cada gesto reflejaba el poder de Dios obrando en la tierra. Nunca había visto algo así, dijo Mariana, mientras recogía tierra para fortalecer un huerto. Todos están unidos. Es como si cada acción fuese guiada por Dios. Andrés sonrió, apoyando su brazo en el hombro de Lucía. Eso es porque Dios nos quiere hoy, y nos da fuerza para superar incluso las peores tormentas. Nuestra fe se prueba, pero también se fortalece cuando actuamos juntos. Mientras caminaban hacia la iglesia, escucharon los cantos de alabanza que los vecinos comenzaron espontáneamente. Algunos cantaban mientras trabajaban, otros, arrodillados frente a los huertos, oraban en voz baja. La subtrama del capítulo mostraba cómo cada personaje enfrentaba sus miedos personales. Lucía, superando la inseguridad de liderar, Andrés, confiando más en la guía divina, y Mariana, aprendiendo a valorar la paciencia y la perseverancia. Dentro de la iglesia, el pastor Roberto se encontraba con las manos levantadas, agradeciendo a Dios por la protección de la comunidad. Hermanos, dijo, hoy hemos visto cómo el poder de Dios se manifiesta en la tierra y en nuestros corazones. Cada acción de amor, cada gesto de cooperación y cada oración que hemos hecho ha permitido que su luz brille en medio de la oscuridad. Lucía se acercó a él. Pastor, es increíble cómo todos trabajaron juntos. Siento que cada uno de nosotros descubrió su propia fuerza en Dios. Así es, hija, respondió el pastor. Cuando Dios nos quiere hoy, nos da oportunidades para actuar y enseñar su amor. La fe no es solo creer, sino hacer el bien y ayudar a los demás, incluso cuando las dificultades parecen más grandes que nosotros. El resto del día transcurrió con reparaciones, plantaciones y oración. La lluvia había dejado un aroma fresco en el aire y un cielo limpio y azul sobre San Gabriel. La comunidad entendió que el poder de Dios se manifiesta cuando la fe se traduce en acciones concretas, y que incluso los desafíos más grandes pueden ser superados cuando se confía en Él. Al caer la tarde, Andrés, Lucía y Mariana se sentaron frente a la iglesia, observando a los vecinos trabajar. Lucía rompió el silencio. Hoy aprendí que Dios no solo nos guía, sino que también nos da la fuerza para transformar nuestro entorno. Mariana asintió. Y que cada prueba, cada miedo, es una oportunidad para crecer y ayudar a otros. Andrés, mirando al horizonte, concluyó. El poder de Dios en la tierra no es solo milagros, es la fe activa que nos hace capaces de amar, proteger y servir. Hoy vimos su luz.